Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Martín y bueno, les estaré dictando la segunda parte del curso de discapacidad neuromotora, en donde vamos a ver lo que son los aspectos inclusivos y didácticos. Bien, para comenzar, vamos a compartir pantalla donde van a ver el marco teórico del segundo módulo. Vamos a entrar a buscar el material. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con las pautas que permiten al aprendizaje y a la inclusión de todo estudiante con discapacidad neuromotor. Este, Vamos a ver las pautas. Hay que tener en cuenta que es importante ya superar el arista o el enfoque de la integración e ir más allá de esto. ¿Qué quiero decir? Ir más allá de esto a una educación inclusiva, donde todos los jóvenes, donde todos los niños de todos los niveles y modalidades del sistema educativo puedan estudiar en las mismas escuelas ordinarias o comunes y puedan tener la misma oportunidad de igualdad que los demás compañeros, ¿no? Que sus pares. Bien, la idea de esta inclusión, de esta atención a la diversidad, es que se pueda dar una respuesta a todos los estudiantes que tienen diferentes características. ¿Qué quiero decir con esto? Diferentes características que en esa diversidad áulica uno se va a poder encontrar con diferentes características, digamos, personas que tienen diferentes necesidades educativas especiales, como se quiera llamar. Este, por ejemplo, estamos hablando en el caso de las discapacidades neuromotoras, como ya las venimos desarrollando en el módulo número 1, saben que implican dificultades en la movilidad del aparato locomotor, y ya sea en los miembros inferiores y superiores, ¿no? Bueno, entonces, si se refiere a una discapacidad neuromotora, vamos a tener en cuenta que la mayoría de los estudiantes casi no presentan algún problema escolar o problemas en dificultades del aprendizaje, no. Van a presentar más problemas en la accesibilidad, accesibilidad a la educación, porque presentan una discapacidad que digamos, sin las condiciones, si no se reúnen las condiciones necesarias o satisfactorias, se van a ver, digamos, como en una situación desventajosa, en una situación, no como una condición no favorable para ellos, para que puedan aprender. Por eso acá nos preguntamos, ¿quién es o quiénes son los alumnos con necesidades educativas? Bueno, yo dije en un principio especiales no, porque es un error, todos somos especiales,
personas con o sin discapacidad, somos especiales para una persona, para otra persona. Nosotros vamos a hablar de necesidades solamente educativas. Son aquellos estudiantes que presentan un desempeño escolar diferente respecto de sus pares, por lo que se requiere, dice, que se incorporen a su proceso educativo diferentes tipos de estrategia o recursos, ¿no? Que les permita participar plenamente en el proceso de aprendizaje. Entonces acá se van a poder alcanzar los objetivos o los propósitos preestablecidos en el currículum, ¿no? Una vez cuando nosotros logremos que el alumno participe, ahí se está alcanzando los contenidos del currículum, propuesto en la currícula. Los recursos estos pueden ser profesional en educación especial, pueden ser recursos materiales, hay que tener en cuenta acá, como yo vine mencionando en un principio, que presentan dificultades en el desplazamiento y la movilidad y en todo el aparato locomotor, ¿no? Entonces, por lo que acá se va a requerir un mobiliario en concreto, digamos, que puede ser una silla postural, hablamos de prótesis, hablamos de materiales didácticos, arquitectónicos, que es importante acá tener en cuenta la inclusión, o sea, es uno de los factores que hacen a la inclusión, el factor arquitectónico o físico que impide que el alumno o los alumnos con discapacidad motora puedan desempeñarse en el nivel educativo con satisfacción. Entonces acá estamos hablando de rampas por supuesto, desde luego hechas o elaboradas, construidas con la medida reglamentaria de las normas IRAN, ¿no? Hablamos también de las puertas, de las dimensiones de las puertas. Por ejemplo, si se incluye en el aula o en la institución escolar a un estudiante que está en silla de ruedas, supónganse en un estudiante que tiene distrofia muscular de Duchenne y que necesita ser incorporado en una escuela secundaria, por ejemplo, y hay que tener en cuenta las dimensiones de los marcos de las puertas para evitar o sea, para evitar que haya que está desarmando la rueda de la silla de rueda, que es un peligro, por ahí a algunas personas se les puede escapar de mano por querer ayudar a esa persona con silla de ruedas. Entonces ya hay una amplitud en el marco de las puertas, se puede ingresar con la silla de rueda. También a las personas que tienen una discapacidad motora, que son ambulantes, pueden desenvolverse con bastón y evitar que se enrieden con el bastón y sufran algún tipo de accidente. Y también tenemos las curriculares, ¿no? Que son del plan escolar, del proyecto educativo, que hablan de los ajustes en la metodología, en los contenidos, en los propósitos y en la evaluación, en caso de necesitar. La metodología puede ser, por ejemplo, si el estudiante presenta dificultades para escribir a mano, lo va a hacer empleando una computadora o un libro hablado, un texto, una grabación de computadora, o se le va a presentar textos directamente para que no tengan que escribir. Bueno, contenido, en caso de que el estudiante presente algún problema escolar, algún bajo rendimiento escolar, se va a hacer alguna modificación de contenido, ya sea en la reducción, en el tiempo, en los propósitos también, se va a hacer algunos que otro ajuste. La evaluación también es importante, hacer ajustes en la evaluación en cuanto a la flexibilidad del tiempo, en cuanto a la flexibilidad de la metodología de evaluación, cómo va a ser la evaluación, este, qué pretendemos nosotros evaluar con esa evaluación. ¿Mm? Son cosas que se tienen que tener en cuenta a la hora de planificar en vistas a una educación inclusiva, ¿no? Bueno.
como saben, al hablar de inclusión, al hablar de barreras de, sí, de factor arquitectónico y eso, tenemos que conocer cuáles son, primero, las barreras del aprendizaje. Bueno, acá vamos a ver algunas pautas y el concepto de barreras para el aprendizaje. Son obstáculos que impiden a cualquier persona con discapacidad o alumno participar plenamente y acceder al aprendizaje de la institución educativa. Y bueno, que pueden ser físicas, pueden ser actitudinales y sociales. Ah, también curriculares, no se olviden, curriculares físicas. Hablamos de carencias de accesibilidad a la información y a las instalaciones, a los edificios. Y ahí se nos va, en los edificios, bueno, se incluyen los salones, a los baños, a los laboratorios, a las áreas comunes. Hablamos de actitudinales o sociales, que vendrían a ser los prejuicios que tiene la sociedad hacia las personas con discapacidad neuromotora. También la ignorancia, discriminar a la persona por su condición de discapacidad. También la sobreprotección de los padres. Los condiciona bastante a los chicos con discapacidad motora, ¿no? Y las curriculares, bueno, hablábamos de lo que nombré anteriormente, las metodologías, las evaluaciones, y bueno, que pueden llegar a ser, hay evaluaciones que no evalúan las competencias, solamente son evaluaciones numéricas que evalúan desde la calificación, que bueno, pueden ser evaluaciones rígidas, poco adaptables en tiempo, y bueno, sobre todo rígida. Hay que evitar que la evaluación sea rígida. Bueno, entonces acá vamos a ver las pautas que se pueden presentar, que se presentarán acorde a las necesidades educativas. El desplazamiento en la institución educativa. Vamos a hablar de acceso a la institución educativa y la utilización de sus dependencias. Mobiliario adaptado, material didáctico adaptado a los ajustes razonables. Hablan de interacción en el entorno debido a limitaciones motrices y otros factores. Las interacciones sociales con el grupo de iguales se ven disminuidas generalmente en actividades y en los juegos grupales. Por eso que acá dice que es necesario planificar estrategias para que se den esas interacciones sociales. Hablamos también acá de lo que es la exploración del entorno. Los estudiantes con discapacidad motora, la cantidad de experiencia en la exploración del entorno son limitadas, no pueden explorar porque porque sus oportunidades para el desplazamiento y la comunicación están reducidas. Y entonces esta carencia dificulta la construcción de determinados conceptos básicos, ¿no? De ahí la importancia de la experiencia que les sean facilitadas en todo momento. Claro, porque si no tenemos, no se cuenta con una institución, con un edificio adaptado, es imposible que eso se dé, que esas interacciones se den en el entorno. Hablamos de un autocuidado cuando se limita la posibilidad de ser independiente, ¿no? O sea que se refiere al desplazamiento, a jugar con sus pares, a alimentarse por sí solo, poder vestirse. Por eso, si hay sobreprotección de los padres, también puede haber este, las limitaciones por obstáculo, sí, los obstáculos del entorno que impiden que se dé esa independencia. Hablamos de las emociones, restricción en la que puede verse sometido un estudiante con discapacidad motora a nivel de interacción, poder no presentar dificultades para poder expresarse emocionalmente, poder comunicarse con los demás, interaccionar, eso quiere decir lenguaje y comunicación, bueno, están el lenguaje expresivo y comprensivo afectado. Y bueno, y acá vamos a hablar de los aspectos que favorecen ya a la participación y al aprendizaje de los estudiantes con discapacidad neuromotora, ¿no? Acá se deben, acá yo hice hincapié en algunos ítems que hablan de la estimulación, del desarrollo y de sus posibilidades. Identificar, por ejemplo, que puedan reconocer el esquema corporal y la capacidad de desplazamiento. Ayudar
a realizar movimientos que le resulten complicados. Primero con apoyo, o sea, de una persona que sepa especializada y bueno, y después de forma independiente. Facilitar la adopción de posturas adecuadas. Acá en la postura es necesario, es fundamental que el alumno en el aula esté sentado en una posición correcta. Por ejemplo, una persona que tiene distrofia muscular de Duchenne, la posición tiene que ser estarse sentado de manera recta, digamos, apoyando la espalda en el respaldo, ¿no? ¿Esto qué favorece? Favorece una máxima respiración, favorece que no hayan posturas viciosas, porque la idea es no recaer en las posturas viciosas, ¿no? Por eso acá dice, utilizar equipos necesarios como sillas con respaldo, serían las sillas posturales, altas con brazos, con descansabrazos, quiero decir. La virome de escritura para muñeca es una virome que va adaptada como una tipo pelotita, donde el estudiante va a sentar la mano, es una adaptación que se le hace para la escritura. Entonces, apoyar la adquisición de destrezas motrices básicas, realizar actividades lúdicas en las que se estimulen destrezas como caminar, correr, saltar, deslizarse, gatear, rodar, subir, bajar y trepar. Esquivar de acuerdo con las posibilidades físicas de cada uno. Bueno, después desarrollo de hábitos de higiene, alimentación, cuidado personal, estimular el autoestima es importante, que por eso es necesario construir climas de respeto, de afecto entre docente y pares, movilizar y promover su socialización, fomentar la comunicación, promover que se use el movimiento como recurso expresivo, el lenguaje corporal, para expresar su estado de ánimo, lo que necesita, lo que requieren. Y después acá tenemos son las sugerencias didácticas para favorecer la accesibilidad al aprendizaje. Por eso acá es importante que saltar al aula inclusiva, que la población con discapacidad motora se le ofrece a través de esta oportunidad de aprendizaje y la participación que sus pares, condición que no exime a los docentes de la responsabilidad de identificar sus necesidades particulares, tanto en aspectos como el desplazamiento, la manipulación de objetos, el control de la postura, la independencia personal, así como en cuestiones asociadas con el desarrollo de la autoestima, la socialización y la aceptación común. Entonces acá hablamos de reconocimiento de estos requerimientos. Esto es lo que el docente, ¿no?, debe reconocer, debe advertir. El reconocimiento de estos requerimientos orienta a la determinación de la estrategia educativa pertinente. ¿Qué quiere decir? Que a partir de lo que eso que identifica el docente, va a poder crear o planificar estrategias pertinentes para poder, sí, para poder ofrecer una inclusión, la inclusión que se requiere, ¿no? Estos apoyos pueden resultar del uso de instrumentos o equipos especiales, técnicos o tecnológicos. Hablamos también de diseño universal, que se adaptan a las condiciones físicas de este tipo de población. Es por eso como, por ejemplo, la silla de rueda, los andadores. Después, el desplazamiento, bueno, facilitar cuando sea necesario el uso de bastones o caminadores, silla de rueda, colocar barandales en las rampas, en las paredes, como lazo. También en las paredes hay personas que necesitan sostenerse todo el tiempo de la pared, además de usar el bastón, y bueno, eso es una buena opción. Acondicionar las rampas de tierra y acondicionar rampas fijas hechas de tierra o cemento, móviles hechas con madera también, se pueden hacer rampas de madera, siempre y cuando cumplan con las condiciones, las normas ISO, que quiere decir las medidas que tienen pertinentes a la construcción o elaboración de la rampa, la manipulación.
Hablamos de útiles de escritura, de preescritura, los lápices, los colores, los pinceles, las reglas, o demás materiales escolares, adaptadores que aumenten su grosor también, eso es importante. Se atraviesa el lápiz con pelotas, como le decía hace rato, para que pueda sentar la mano, que pueden ser hechos de goma espuma o de hule, y otro adaptadores moldeados a las características de la mano del estudiante. Esto que permite que haya una mejor prensión de la lapicera o el lápiz. En el caso que no logren ejercer prensión, los mismos se podrán sujetar a la muñeca con bandas de velcro y elástico, ¿no? Eso también es otra opción. El velcro se consigue con cierta facilidad en muchos lados. Bueno, después tenemos tijera y sacapuntas adaptados, se acomodan a las distintas formas de cortar de los estudiantes. Tenemos los controles de la postura, que hablábamos que previenen malformaciones óseas, posturas viciosas, evita el cansancio muscular y mejora la realización de tareas. Por eso es la importancia y la respiración. Eso es lo que debe emplearse para un alumno con discapacidad neuromotor. Bueno, después hay otras, taco separador, que después lo van a poder leer en profundidad, para evitar el reflejo de abductores. ¿Qué quiere decir reflejo de abductores? Una aproximación de las rodillas, adaptar un taco separador, rodillo para separar las piernas, eso es un taco separador, para evitar el reflejo de abductores, para la aproximación de las rodillas. Es importante que las rodillas se mantengan separadas las unas de las otras. Un rompecabezas con almohadillado para quienes no presentan control cefálico, quiere decir de la cabeza, esos alumnos que no pueden, que están así, que no pueden controlar el movimiento de la cabeza. Bueno, es necesario que se pongan esas almohadillas, reposa cabeza o almohada, almohadón, como le quieran llamar. Tiras antideslizante en el asiento y en el respaldo para evitar que se resbalen hacia adelante cuando se presentan lo que se conoce como reflejo de hiperextensores. ¿Qué hace los reflejos de hiperextensores? Es cuando el estudiante se mueve, no puede controlar, no puede mantener en control el tronco cefálico y se va para adelante. Eso quiere decir de hiperextensores. Hiper quiere decir muy largo porque hace una hiperreflexia. Entonces, inclinar el asiento mediante una cuña para provocar una flexión de la pelvis también y elevación de la rodilla, que es lo que permite mejorar el apoyo en la tuberosidad del isquión. Después entonces colocar diferentes cuñas en el respaldo para mantener los hombros hacia adelante es importante. Utilizar reposabrazo o apoyabrazo para evitar que quienes tienen un escaso control raquídeo se inclinen y se deslicen hacia los dos lados. Tienen que estar derecho. Después adaptación de los reposapié o apoyapié para posibilitar un buen apoyo de los pies y controlar que no se produzca el patrón equino de lo mismo, una flexión alterada de uno de ambos pies que hace permanecer en puntas de pie y provocar problemas que sean en los dedos que se apoyan a realizar la marcha. Hay que evitar un acortamiento del tendón de Aquiles acá. Por eso es necesario que se apoye demasiado bien el talón. Después tenemos de la autonomía personal, bueno, ya habíamos hablado de vestirse, de habilidades, enseñarles habilidades para adaptar muñequera y sostener la cuchara, bueno, el vaso, sustituir en la ropa los botones o cierres por material adherible que puede llegar a ser un velcro, bueno, cosas así, quizás lo van a ir leyendo. Una silla de ruedas que es posible adaptarse a la mesa, a una mesa desmontable, y bueno, van a ir viendo varios, van a ir viendo varios. Después tenemos el sistema de pictogramas que ya se viene incorporando de hace muchos años. Del año 1980 fue diseñado por John Mayer, que utilizado en los casos para niños con discapacidad neuromotora, para comunicarse, para expresar el lenguaje. Bueno, después acá van a ver distintos tipos. Ve el ejemplo
de los que nombré anteriormente, que sería el pictograma. Esto incluyen personas, pronombres, verbos, descriptivos, artículos, conjunciones, preposiciones, colores, alfabeto, palabras usadas por la sociedad, por la comunidad. El pictograma, este es un ejemplo: desayunar, almorzar, merendar, van a ver el sol, bueno, pueden ver el clima también. Bueno, acá importante el área en la educación física. A la hora de intervenir pedagógicamente, se recomienda priorizar el conocimiento y la aceptación del propio esquema corporal y las posibilidades que existan de desplazamiento, potenciar habilidades motoras que favorezcan a la autonomía, propiciar actividad expresiva utilizando las partes del cuerpo menos atrofiadas. ¿Qué quiere decir? Las partes del cuerpo en las que más desempeño tenga, más fuerza tenga el estudiante. Intervención práctica en la discapacidad neuromotora. Entonces, la educación física: delimitar claramente el espacio de la práctica de los juegos, ya sea polideportivo, una pista, un patio. Tener en cuenta si existen desniveles en ese patio, ¿no? Ojo, señalizarlos bien para evitar accidentes. Variar las distancias al correr, aumentar la de los escolares con ventaja o reducir la de los escolares con desventaja. Eso es importante. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda él hacer su actividad tranquilamente, ¿no? Prestar atención para que se encuentren lejos de las paredes los elementos fijos del espacio de la práctica. En cuanto a los recursos materiales: emplear material blando si hay dificultades de prensión, emplear material alternativo adaptado. Prestar especial atención a las columnas vertebrales, a la columna vertebral, ¿no? Utilizar que utilizan una muleta o bitutores, se les puede permitir un apoyo para realizar una tarea, por ejemplo, una silla para realizar lanzamientos, el uso del andador. Se presentan dificultades de habla, si se les presenta, se utiliza facilitadores de comunicación, bueno, sea el pictograma, emplear protecciones, ya sean rodilleras, coderas. Y bueno, hay algunas actividades, bueno, van a haber algunas ciertas actividades, las que se llaman los cinco pases. La hay con variables pedagógicas, tarea o medio aprendizaje, juego motor, competencia a trabajar, motriz, social y cívica, conciencia, expresiones culturales, los contenidos, acciones motrices en situaciones de cooperación con oposición. Va a trabajar habilidades motrices, organización espacial. Se debe fomentar el aprendizaje cooperativo. El material que se va a emplear puede ser un balón por grupo, una pelota. Desarrollar normas en el juego. Medidas para atender a la diversidad funcional. Bueno, van a encontrar varias medidas. Las pases se realizarán en dejada. No se puede impedir la recepción de menos de 3 metros. No se puede presionar al escolar a una posesión del balón o pelota. No sé, el poseedor de la pelota no puede desplazarse hasta que no lo pase, no la pase. Entonces el mago, hay juegos acá, el mago, son distintos tipos de actividades que lo van a ir ustedes viendo. No es necesario que se las nombre bien porque son muy específicas y concretas. Van a ir viendo distintos tipos de variables didácticas que se dan en el área de educación física. Y bueno, eso sería toda la clase del módulo número 2 del diplomado en discapacidad neuromotora. En cualquier duda o consulta, estoy a su completa disposición en el grupo. Y bueno, tengan ustedes un muy buen día.